Muy buenas y bienvenidos a la práctica número 3 de teoría de circuitos, en el que vamos a realizar un análisis mediante el barrido DC Sweep. Esta opción nos permite hacer un barrido de los valores de diversas características de los componentes eléctricos. En cada uno de los barridos se calcula el punto de trabajo para cada uno de los valores que tomen las variables. Bien, para hacer esto más visual vamos a realizar el primer circuito y la primera simulación que tenemos en la introducción de la práctica. Para ello creamos un nuevo proyecto en el que le damos un nombre cualquiera. Yo le voy a dar práctica 3. Seleccionamos la primera opción y le damos una localización al archivo donde lo queremos guardar, como siempre. OK, creamos el nuevo proyecto en blanco y OK. Bien, una vez tenemos abierto el esquemático, le damos al botón del Place Part para añadir las librerías que vamos a necesitar en esta práctica. En esta práctica vamos a utilizar la Source in Analog sobre todo, y en un ejercicio del final el Special. Pero de momento el Special lo dejamos aparcado. Bien, para ello vamos a necesitar las resistencias que están en la librería Analog. Tenemos R1, tenemos R2, 3, 4 y 5. Nos va a hacer falta la VDC y también la IDC. Bien, ya tenemos todos nuestros componentes y falta añadir los valores. 10K, R2 son 8K, R3 7K, R5 3K y R4 1K. Bien, nuestra I1 son 10 miliamperios. Ojo al poner aquí los 10 miliamperios porque yo muchas veces lo hago y pongo siempre un espacio entre el valor y las unidades. Esto después nos va a dar error en la simulación, por lo que lo juntamos ya y nos evitamos ese problema. Una vez tenemos ya todo el circuito, lo vamos a cablear el circuito. Bien, ya tenemos todo nuestro circuito y nos falta poner la tierra. En este botón tenemos GND, OK y ya está. Un momento, que he puesto dos tierras, ahora. Y ya tenemos nuestro circuito montado. Ahora vamos a proceder a realizar la simulación de este circuito. Para ello, pulsamos en el botón de aquí, en el que está en el que pone New Simulation Profile. Pinchamos y damos un nombre. Yo no suelo darle el nombre del archivo principal, el nombre que le he montado anteriormente, práctica 3. Esto tenía yo ya un archivo de anterior, le dais así y ya está. Bien, nos aparecerá esta pestaña de aquí. Aquí el tipo de análisis que queremos realizar es un DC Sweep. La variable que queremos analizar en este caso es V1. Bien, pues tenemos el voltaje y el nombre V1. El tipo de barrido va a ser lineal, en el que empezará en 0 voltios, terminará en 15 voltios y tendremos un incremento de 1 voltio cada vez. Aplicamos y aceptamos. Ya tenemos todos nuestros parámetros puestos. Ahora le damos al Run para que inicie la simulación y nos aparecerá la siguiente ventana de aquí. Esta.
Como podéis observar, no tenemos nada porque no hemos puesto ningún marcador en nuestro circuito. Volvemos a nuestro circuito y los marcadores los podemos encontrar aquí. Si no salen aquí, vais a PSSpice, Markers, y aquí tenéis los marcadores. Bien, el primer marcador es el de voltaje con respecto a la Tierra. El segundo es un diferencial del voltaje entre dos puntos del circuito. Tercero, la intensidad. Y cuarto, la potencia. Como nosotros queremos ver la tensión de este nodo con respecto a la Tierra, cogemos el primer marcador y lo pinchamos en el nodo correspondiente. Ahora volvemos a la ventana de la simulación y ya vemos el resultado de la misma. Podéis observar que de 0 a 15 voltios con un incremento de 1 voltio, como hemos puesto en nuestra simulación. Bien, pues esta es la introducción a la práctica, el circuito de introducción a la práctica. También tenemos varios botones en esta pestaña en el que podemos añadir alguna traza. Si pinchamos podemos añadir la intensidad de cualquier resistencia, el voltaje de cualquier resistencia y demás. Incluso podemos hacer operaciones. Como no nos lo piden, pero para que sepáis que está aquí. Además, si queremos saber un punto en concreto de nuestra gráfica, tenemos que tener pulsados el Mark Data Points con el Toggle Cursor, y en estas opciones nos dan las opciones que podemos utilizar. Un peak, through, slope, min, max, incluso un punto que nosotros queramos. Por ejemplo, en 9 voltios. ¿Cuánto vale 9 voltios? Pinchamos en 9 voltios y aquí abajo, en esta pestañita de aquí, tenemos que cuando la X vale 9, nuestra V vale 4,4 voltios. ¿Vale? Pues vamos a realizar el primer ejercicio de esta práctica. Volvemos a nuestro circuito. Nos dicen que a partir del circuito del ejemplo que acabamos de realizar, hagamos un barrido de C de la fuente de corriente I1. Bien, esta fuente la quitamos y cogemos otra fuente y otra IDC. Rotamos y ya la tenemos puesta. Y nos dicen que nuestra V1, nuestra tensión de alimentación, vale 15 voltios. 15 voltios. Ok. Y nos dicen que hagamos el barrido desde 10 miliamperios a 10 miliamperios con un incremento de 0,5. Vosotros, si el circuito lo habéis creado en un nuevo proyecto, generáis una nueva simulación y listo. Yo voy a editar la simulación para no tener más archivos en mi ordenador. Podéis hacer lo que queráis. Os aparecerá la misma pestaña. Aquí simplemente vamos a editar la simulación que hemos hecho anteriormente. Como en este caso ahora es corriente, le damos a Current Source, le damos el nombre de nuestra fuente que tengamos, en este caso I1. Queremos que empiece en menos 10 miliamperios, que acabe en 10 miliamperios con un incremento de 0,5 miliamperios. Bien, ahora cuando aceptemos y le demos al Run, nos va a aparecer un error, que lo hago adrede por si os sale, que sepáis qué error, cómo se puede solucionar. Damos al Run, se abrirá de nuevo y nos da el error que os acabo de comentar. Nos dicen que hemos introducido un incremento inválido. Eso es porque, volviendo a nuestro esquema y a nuestra simulación, en nuestra ventana de simulación, el incremento nosotros hemos puesto 0,5. Pero el programa las comas no las lee. Tiene que ser 0,5 miliamperios. Ahora sí, aplicamos y aceptamos. Bien, antes de ver el resultado de la simulación, como tenemos que visualizar tanto la corriente como la tensión de la resistencia R4, sabemos que la tensión ya la tenemos puesta con el marcador y la intensidad tenemos que ponerlo siempre en uno de los extremos de la resistencia que vamos a analizar. Por ejemplo, en esta, ahí. Damos al Run
y se abrirá la pestaña de la simulación con los resultados gráficos. Como podéis observar, la verde es la tensión, la roja la intensidad. Vale, nos dicen que en el caso de que I1 valga 5 miliamperios, es decir, este aquí, ¿cuáles son los valores de tensión y corriente por la resistencia R4? Para ello, como hemos visto en la anterior simulación del ejemplo, vamos al Mac Data Points, seleccionamos el tubo del cursor y en el cursor point seleccionamos los 5 miliamperios y vemos cómo la tensión son los 2,63 voltios y la intensidad son los 2,63 miliamperios. Bien, pues este es el ejercicio 1. Sencillo y muy parecido al ejemplo que hemos realizado anteriormente. Vale, ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio número 2, que nos dice que cambiemos el circuito. Para ello yo voy a borrar este circuito, vosotros crear un nuevo proyecto y seguimos. Vale, en este caso nuestro circuito tiene 4 resistencias. En la librería Analog cogemos la resistencia y tenemos R1, tenemos R2, tenemos R3 y por último R4. Tenemos una IDC y tenemos la VDC. Volvemos a cablear el circuito. R2 con R3, R3 hasta el final. La fuente, resistencia e intensidad. No nos olvidamos la tierra, cero source y los valores 3K, 4K son 6K, R4 son 6K, R2 2K y R3 10K. Y 2 miliamperios. 2 miliamperios. Muy bien. Vale, nos dicen que calculemos el valor que ha de tener la fuente de tensión V1 para que la corriente que pase por R4 sea nula. Pues perfecto. Creamos la nueva simulación. Yo voy a editarla como os he comentado anteriormente. Y queremos que nuestra variable a barrer sea el voltaje. Voltaje es V1. El tipo va a ser lineal. Y ahora en vez de empezar en 0 vamos a empezar en menos 10, por ejemplo. Como no nos dan ninguna pista de lo que puede valer, vamos a crear nosotros una pequeña escala a 10 con un incremento de 1. Aplicamos y aceptamos. En este caso, como nos dicen el valor que debe tener la fuente de tensión para que la corriente que pasa por R4 sea nula, cogemos el marcador de intensidad, lo ponemos en el extremo de la resistencia R4, en cualquiera del extremo, y le damos al Run para iniciar la simulación. Una vez hecha la simulación, se nos abre la ventana de la simulación. Bien, ¿dónde se puede observar que la intensidad que pasa por R4 sea nula? Bueno, vamos a los 0 amperios y vemos que en este punto de aquí es donde se anula. Como están entre menos 6 y menos 4 se puede observar que son los menos 5 voltios
que va a valer V1 para que la intensidad que pasa por R4 se anule. Pero de todas formas, con el mark data points y el cursor se puede ver. Cuando vale menos 5, la intensidad es prácticamente nula. Bien, pues este es el ejercicio 2. Sencillo, ¿no? Pues vamos a realizar el 3, a ver qué os parece. Para el siguiente ejercicio nos dicen que hagamos el barrido de una resistencia. ¿Vale? El circuito cambia totalmente, por lo que guardáis este ejercicio y creáis un nuevo proyecto. En este ejercicio tenemos dos resistencias, R1 y R2 aquí, y VDC. Simplemente esto. Cableamos el circuito. Y añadimos la tierra. Nuestra V1 son 10 voltios. Tiene el valor de 10 voltios. Nuestra R1 son 10K. Y nuestra R2, en este caso, no tiene un valor concreto. Por lo que tenemos que ponerle las llaves con RX y cerramos las llaves. En el valor hay que añadir las llaves, muy importante eso, si no, no va a leer los siguientes pasos que vamos a realizar. Acordaos de poner las llaves. Y OK. Entonces, nos dicen que además, para realizar el barrido paramétrico del valor de la resistencia R2, debemos utilizar un nuevo componente denominado param, que se sitúa en la librería Special. Yo ya la tenía puesta, la Special, como he comentado al principio de la práctica. Pero para añadir esa librería, pulsáis el botón de Add Library, Special y abrir. Muy bien, pues nos vamos a la librería Special y buscamos param. Añadimos param y ahí lo tenemos. Ahora, haciendo doble clic en Parameters, se nos abrirá la siguiente pestaña. Aquí lo tenemos. Lo único que debemos hacer ahora es añadir una nueva columna. Una nueva columna con el nombre de RX, como hemos dado el valor a la resistencia, y un valor de 1K, con valor de 1K. La primera vamos a escribir el nombre con el que definimos la variable que queremos variar, el que es R2, y le pondremos un valor por defecto. El valor por defecto va a ser de 1K. Bien, si queremos visualizar el nuevo componente param denominado RX en el esquemático, debemos activar la opción del display dentro de las propiedades del param. Así que aquí, OK, aplicamos y OK. Perdón, he dado 2 veces sin querer. ¿Vale? Pues volvemos a nuestro esquema y editamos o creamos la nueva simulación. En la nueva simulación tenemos el tipo de análisis de nuevo de C-Suite, la primary suite, pero en este caso la variable es un global parameter, en el que nosotros hemos llamado RX y queremos que empiece en 1K, puesto que es el valor por defecto que nosotros le hemos dado, 1K, que termine en 20K con un incremento de 1K. Aplicamos, aceptamos y procedemos a realizar de nuevo la simulación.
Vamos al run. Bien, como no hemos puesto ningún marcador, no podemos visualizar nada. ¿Dónde hay que poner el marcador? Pues como se me ha olvidado, voy a leer de nuevo esto. Para el siguiente circuito de tensión, realizamos un barrido del valor de la resistencia desde este y en los bornes. La tensión y la corriente que atraviesa R2. Tenemos los dos marcadores. Vamos a la pestaña de la simulación, a la ventana de la simulación, y nos aparece la siguiente gráfica. ¿Vale? Esta es la gráfica que queremos ver. De 1K hasta 20K con el incremento. Ahora nos dicen que realicemos otro barrido del mismo circuito, pero ampliando el rango, desde 1K hasta 3000K. Y que tras visualizar los resultados respondamos a las siguientes preguntas. Vale. Vamos a nuestro esquemático. Editamos la simulación. Y le damos que en vez que termine en 30.000. 3.000, perdón. Aplicamos y aceptamos. Run. Y vemos cómo no supera los 10. Bien, entonces nos dicen, ¿para qué valor de R2 la tensión en bornes de R2 vale 5 voltios? Como en este gráfico no se aprecia bien la escala, vamos a cambiar la escala a la que estaba anteriormente, que sí que se aprecia. Editamos la simulación y volvemos a los 20K. Aplicamos, aceptamos y al run. Bien, cuando vale 5 voltios, es decir, aquí, podemos observar que la resistencia vale 10K. De todas formas, se puede volver a utilizar la opción del cursor, situarnos en los 10K y vemos como la tensión vale 5 voltios. Y nos dicen para qué valor de R2 la tensión en bornes de R2 vale 10 voltios. Aquí la escala nuestra no solo llega hasta los 8 voltios, de ahí que utilicemos la otra escala de los 3000 kiloohmios. Editamos nuestra simulación, le damos a los 3000, aplicamos y aceptamos. Le damos al run y se puede observar que para el valor de R2, el valor de R2 que va a alcanzar para los 10 voltios es infinito, puesto que estaríamos en el caso de un circuito abierto. Nunca podremos alcanzar los 10 voltios, simplemente por la forma de nuestro circuito. Sería un circuito abierto y R2 valdría infinito. ¿Vale? Pues este es el ejercicio número 3 de la práctica. Y nos queda por último el último. Valga la redundancia. Creamos el nuevo proyecto y nos hacen falta R1, R2, R3, R4 y R5. Todas las R's. Tenemos R1, tenemos R2, R3, R4 y R5. Tenemos nuestra IDC y nuestra VDC aquí. Cableamos el circuito
por aquí, R2 por aquí y R2 por aquí. La Tierra y los valores. 1K, 1K, R4, 1K, R5, 1K. En los apuntes pone I0, pero el nombre es lo de menos. 10 miliamperios, simplemente que a la hora de hacer el barrido, si tendríamos que poner o I1 o I0 y demás. La fuente son 10 voltios. Y la R2, RX. RX. Ok. Vale, ahora nos dicen que hagamos el barrido de una resistencia. Nos dicen que en el circuito que se indica calculemos el valor que ha de tener R2 para que la corriente que pasa a través de ella valga 4 miliamperios. Y nos dan una pequeña sugerencia, que realicemos el barrido de la resistencia R2 desde 10 ohmios hasta 1K, con incrementos de 1 ohmio. Muy bien. Nos vamos a la librería Special. Volvemos a buscar el páramo. Y lo pinchamos. Haciendo doble clic en Parameters, creamos la nueva columna, que yo no sé si la tengo. Bien, no la tengo. Le creamos la nueva columna con el nombre RX, con el valor de 1 ohmio. Aplicamos. Y ahí lo tenemos. Nos vamos a nuestro esquemático. Perdón, RX son 10. RX son 10. Haciendo doble clic en RX podemos cambiar el valor de RX. RX son 10. Porque no me aparece el valor 10. Ok, bien. Cuando estamos en esta pestaña, en esta de aquí, dándole a Display es cuando, perdón, haciendo doble clic en Parameters, si queremos modificar el valor de RX, se puede modificar desde aquí o desde seleccionando, dándole a Display. Y en el display nos aparecerán las propiedades del display. Le damos el valor de 10 y que tengamos y que se vean el nombre y el valor de la RX, para tenerlo igual que en las prácticas y no haya lugar a dudas. Bien, y nos aparecerá aquí el valor de RX igual a 10. Vale, vamos ahora a realizar la simulación. Creamos una nueva simulación, hacemos el DC Sweep, seleccionamos la variable Global Parameters con el nombre del parámetro, que es RX, y nuestro intervalo va a ser pues desde 10 miliamperios hasta 1K con incrementos de 1 ohmio, como nos han dicho en la sugerencia de la práctica. Aplicamos y aceptamos. Colocamos el parámetro de la intensidad que va a pasar por la resistencia R2 en su extremo y visualizamos los resultados de la simulación. Damos al Run y nos aparece la ventana. Esta es la gráfica que debemos obtener. Bien, y nos dicen el valor de la resistencia para que la corriente que pase a través de ella valga 4 miliamperios. Los 4 miliamperios están aquí. Haciendo ayuda del Mark Data Points y el cursor, le damos el cursor point
y en los 4 miliamperios mm, 3,9, 4,01. Se puede observar que son unos 160 ohmios, 163, está en torno a los 166 ohmios. En estos momentos el ratón no me va muy bien, no puedo seleccionar más fino, por decirlo finamente. Pero está así. 166 ohmios es el resultado que debemos obtener. Bien, pues esta ha sido toda la práctica. Espero que os haya servido de ayuda y mucha suerte con las demás y los exámenes. Un placer haber podido explicar esta práctica y espero que no surjan muchas dudas. Adiós.